ya veo que tú estás tan interesado en Occidente como en Oriente. El rostro de Babaji se iluminó con la luz de la aprobación. Siento las angustias de tu corazón con igual amplitud para todos los hombres, ya sean de Oriente u Occidente. Es por esto que te he hecho venir aquí. Oriente y Occidente deben establecer un verdadero sendero dorado de actividad y espiritualidad combinados, continuó diciendo. La India tiene mucho que aprender de Occidente en desarrollo material. A su vez, la India puede enseñar los métodos universales por medio de los cuales el Occidente puede fundar o establecer sus creencias religiosas en el inconmovible cimiento de la ciencia del yoga. Tú, Swami, tienes que representar tu parte para lograr una futura armonía entre Oriente y Occidente. Dentro de algunos años te enviaré a un discípulo en yoga para la difusión de esta enseñanza en Occidente. Las vibraciones, muchas almas de allá, que espiritualmente buscan esto, llegan hasta mí. Yo percibí santos potenciales en América y en Europa que esperan únicamente ser despertados. En esta parte de su relato, Sri Yuktesvar se volvió hacia mí, viéndome de lleno. Mi hijo, continuó sonriente bajo los rayos de la luna, tú eres el discípulo que hace años prometió Babaji enviarme. Mucho gusto me dio el saber que Babaji había dirigido mis pasos hacia Sri Yuktesvar. Sin embargo, era muy difícil para mí visualizar mi presencia en el lejano occidente, lejos de mi amado maestro y de la paz sencilla y apacible de la ermita. Babaji me habló luego de Bhagavad Gita, prosiguió Sri Yuktesvar. Con sorpresa de mi parte, Babaji me indicó, por medio de algunos cumplidos, que él sabía que yo había escrito unas interpretaciones de varios capítulos del Gita. A mi súplica, Swamiji, hazme el favor de asumir otra tarea, me dijo el gran maestro. ¿No querrías escribir un breve libro señalando los fundamentales principios de unidad entre las escrituras cristianas e hindúes? Muestra en él por paralelas referencias que los inspirados hijos de Dios han hablado de la misma verdad, ahora oscurecida por las diferencias sectarias de los hombres. Maharaji 2, le contesté tímidamente, ¿qué mandato? Podré cumplirlo. Babaji se rió dulcemente. ¿Por qué dudas, hijo mío? Me dijo resueltamente. En verdad, dime, ¿de quién es todo este trabajo, y quién es el hacedor de todas las acciones? Todo aquello que el Señor me ha hecho que diga, debe de materializarse en la verdad. Yo me consideré entonces con poder, gracias a las bendiciones del santo, y consentí en escribir el libro. Sintiendo con tristeza que la hora de la partida estaba próxima, me levanté de mi asiento. ¿Conoces a Lahiri 3? Me preguntó el maestro. Es una gran alma, ¿verdad? Infórmale de nuestra entrevista. Luego me dio un mensaje para Lahiri Mahasaya. Después de que yo me había inclinado con reverencia como despedida, el santo me sonrió lleno de benignidad. Cuando tu libro esté terminado, te volveré a ver, me prometió. Por ahora, hasta luego. Al día siguiente abandoné Allahabad, tomando luego el tren para Benares. Cuando llegué a casa de mi maestro, le conté toda la historia de lo sucedido con el maravilloso santo en la Kumbh Mela. Oh, ¿y tú no le reconociste? Me preguntó Lahiri Mahasaya, bailándole en los ojos la risa. Ah, ya veo que no podías, porque él te lo impidió. Él es mi incomparable gurú, el celestial Babaji. Babaji, repetí asombrado. El Cristo, Yogi Babaji. El invisible, visible Salvador Babaji. Oh, si yo pudiera hacer volver lo pasado para estar una vez más en su presencia y demostrar mi devoción a sus santos pies de loto. No importa, me dijo Lahiri Mahasaya, consolándome. Él ha prometido que te volvería a ver. Gurudeva, el maestro divino me dio un recado para usted. Dígale a Lahiri, me dijo, que el poder almacenado para esta vida, ya está corto, casi se está terminando. Al pronunciar estas palabras, para mí enigmáticas, el cuerpo de Lahiri Mahasaya tembló como si hubiera sido tocado por una corriente eléctrica. En un instante todo a su alrededor era un silencio absoluto, su continente sonriente se tronó increíblemente austero. Como una estatua de madera, sombrío e inconmovible en su asiento, su cuerpo perdió todo el color que tenía. Yo estaba alarmado y asombrado. Nunca en mi vida había visto a esta alma siempre gozosa manifestar tan severa gravedad. Los otros discípulos presentes estaban también cohibidos. Pasaron 3 horas en completo silencio. Luego, Lahiri Mahasaya reasumió su natural y alegre manera, y nos habló cariñosamente a cada uno de los chelas. Todos suspiramos con gran alivio. Yo me di cuenta, por la reacción de mi maestro al escuchar el mensaje de Babaji, que esta había sido un señal inequívoca por medio de la cual Lahiri Mahasaya comprendió que su cuerpo sería pronto desocupado. Su pavoroso silencio probó que mi maestro había instantáneamente controlado su ser, cortando el último hilo de apego al mundo material, volando hacia su siempre existente identidad con el espíritu. La observación de Babaji quería decir: siempre estaré contigo. Aun cuando Babaji y Lahiri Mahasaya eran omniscientes y no tenían necesidad de comunicarse por mi conducto o algún otro intermediario, los grandes maestros con frecuencia condescienden a tomar parte en el drama humano. De vez en cuando transmiten sus profecías a través de mensajeros comunes, con objeto de que sus palabras infundan mayor fe entre el vasto círculo humano que más tarde se entera de la historia.
Tan pronto como dejé Benares, me puse a trabajar en Serampore en el trabajo sobre las escrituras que me había pedido Babaji, siguió diciéndome Sri Yuktesvar. No bien había principiado mi obra, cuando ya pude componer un poema dedicado al inmortal Guru. Las líneas melodiosas afluían a mi pluma sin ningún esfuerzo, aun cuando nunca antes había intentado escribir algo de poesía sánscrita. En la quietud de la noche me ocupé sobre la comparación de la Biblia y las escrituras de Sanatan Dharma 4. Citando las palabras de Jesús, mostré que sus enseñanzas eran en esencia lo mismo que las revelaciones de los Vedas. Para mi tranquilidad, el libro fue terminado pronto, y luego me di cuenta que esta rápida tarea fue debida a la bendición de mi Param Guru Maharaj 5. Los capítulos aparecieron primero en el diario Sadhu Sambad, más tarde fueron privadamente impresos en forma de libro por uno de mis discípulos de Kidarpore. A la mañana siguiente de haber dado fin a mi esfuerzo literario, me decía mi maestro, me fui a Raigat para darme un baño en el Ganges. El Ghat estaba solo y allí me quedé tranquilamente un rato, gozando de la inefable paz del soleado lugar. Después de mi chapuzón en el río, emprendí el regreso a la casa. El único ruido que se oía en medio de aquel silencio era el chapoteo de mis ropas empapadas al dar cada paso. Cuando pasaba por enfrente de un árbol de plátano, cerca de la margen del río, un fuerte impulso me hizo voltear hacia atrás. Allí, bajo la sombra de un árbol, y rodeado de algunos discípulos, estaba sentado Babaji. Salud, Swamiji. La hermosa voz del maestro sonó en mis oídos como demostración de que no estaba soñando. Veo que has terminado con todo éxito tu libro. Como te lo prometí, aquí estoy para darte las gracias. Con acelerados latidos en mi corazón, me prosterné a sus pies. Param, Guruji, le dije, implorando. ¿No quiere usted y sus chelas honrar mi casa, aquí cercana, con su presencia? El Supremo Guru declinó mi invitación, sonriendo. No, hijo, somos gentes que amamos más el abrigo de los árboles, este sitio es bastante cómodo. Por favor, aguarda un instante, maestro, lo miré, suplicándole, regreso en un instante con unas frutas secas especiales. Cuando regresé, a los pocos minutos, con un platón de golosinas el árbol de plátano ya no cobijaba con su sombra a la comparsa celestial. Los busqué infructuosamente por los alrededores del baño, pero en mi corazón sentía que la pequeña comitiva había desaparecido volando con etéreas alas. Yo me sentía profundamente lastimado. Aun cuando los vuelva a encontrar, no les hablaré, me decía. Él fue poco considerado en abandonarme de una manera tan repentina. Esto era, por supuesto, un arrebato de amor y nada más. Unos meses después visitaba yo a la Lahiri Mahasaya en Benares. Cuando penetraba a su pequeña salita, mi gurú sonrió, saludándome. Bienvenido, Yuktesvar, dijo, al entrar no te encontraste con Babaji, que acaba de salir de aquí. No, no lo vi, le contesté sorprendido. Ve acá. La Lahiri Mahasaya me tocó ligeramente la frente, inmediatamente contemplé a Babaji cerca de la puerta, bello y puro como un loto. Luego me acordé de mi antiguo resentimiento, y no le reverencié. La Lahiri Mahasaya me vio, sorprendido. El divino gurú me vio con sus hermosos ojos insondables. ¿Qué? ¿Estás enojado conmigo? Señor, ¿cómo no he de estarlo? Le contesté. Del aire desciende usted con su mágico grupo, y en el sutil aire desaparece de nuevo. Yo te había dicho que te volvería a ver, pero no te dije cuánto tiempo estaría contigo. Babaji sonrió suavemente. Tú estabas excitado, y puedo... asegurarte que ya casi me había extinguido en el éter por las ráfagas de tu inquietud. Instantáneamente quedé satisfecho con esta nada lisonjera explicación. Me arrodillé a sus pies y el Gurú Supremo me dio amables palmaditas en el hombro. Hijo, tú debes meditar más, me dijo. Tu mirada no es todavía perfecta, no pudiste verme cuando me escondía detrás de los rayos solares. Con estas palabras, como con el sonido de una flauta celestial, Babaji desapareció en medio de la oculta radiación. Fue una de las últimas visitas a mi Gurú en Benares, concluyó Sri Yuktesvar. Tal como Babaji lo había predicho en la Kumbh Mela, la encarnación de la Lahiri Mahasaya como jefe de hogar estaba llegando a su fin. Durante el verano de 1895 se desarrolló en su sagrado cuerpo un pequeño carbunclo en la espalda. Él no quería que lo extirparan, de seguro estaba trabajando en su propio cuero el mal karma de alguno de sus discípulos. Por fin, algunos de sus chelas insistieron demasiado, y el maestro les respondió enigmático. El cuerpo tiene que encontrar alguna causa para disolverse, pero, bien, estoy conforme con lo que ustedes quieran que se haga. Poco tiempo después, el incomparable gurú abandonó su cuerpo en Benares. Ya no necesito ir a buscarlo a su salita, pues encuentro todos los días de mi vida bendecidos por su omnipresente guía. Años más tarde, de los labios del Swami Keshavananda VI, un discípulo adelantado, supe muchos datos maravillosos acerca de la partida de la Lahiri Mahasaya. Unos días antes de que mi gurú abandonara su cuerpo, me dijo que Keshavananda, él se materializó ante mis ojos, mientras yo estaba sentado en mi ermita en Hardware.
Ven a Benares enseguida. Tras estas palabras, desapareció la Hiri Mahasaya. Inmediatamente tomé el tren para Benares. En la casa de mi gurú encontré a muchos discípulos reunidos. Durante horas, en ese mismo día 7, el maestro explicó maravillosamente el gira y luego nos dijo con sencillez: me voy a mi casa. Sollozos de angustias prorrumpieron de todos los pechos como un torrente irresistible. Cálmense, yo regresaré. Después de decir eso, la Hiri Mahasaya, por 3 veces, hizo girar su cuerpo en un círculo, y dando la cara al norte, en la postura del loto, gloriosamente entró en el final Mahasamadhi 8. El hermoso cuerpo de la Hiri Mahasaya, tan querido de sus devotos, fue incinerado con los solemnes ritos que se les hace a los yogis de hogar, en Manikarnika Ghat, a las orillas del santo río Ganges, continuó Keshavananda. Al día siguiente, a las 10 de la mañana, mientras yo estaba todavía en Benares, mi habitación se inundó de una gran luz. Ante mí en carne y hueso, estaba la Hiri Mahasaya. Se veía exactamente igual que en su cuerpo anterior, únicamente parecía un poco más joven y más radiante. Mi divino gurú me habló. Keshavananda, me dijo, soy yo. De los desintegrados átomos de mi cuerpo incinerado, he resucitado en una nueva forma. Mi trabajo como hombre de hogar en el mundo ha terminado, pero no abandono la tierra completamente. De aquí en adelante, pasaré una temporada con Babaji en los Himalayas, y con Babaji en el cosmos. Con unas cuantas palabras de bendición para mí, el maestro trascendental desapareció. Hermosa y maravillosa inspiración llenó mi cuerpo, y fue elevado en espíritu, así como lo fueron los discípulos de Cristo Kabir 9, cuando vieron a sus gurús tras su muerte. Cuando regresé a mi aislada ermita en Hardware, seguía diciendo que Shavananda me llevé conmigo las sagradas cenizas de mi maestro. Yo sabía que él había escapado de la cárcel de espacio y tiempo, el pájaro de la omnipresencia está libre. Sin embargo, me confortaba el corazón el conservar en un nicho sus santos restos. Otro discípulo que fue bendecido por la visita de su resucitado maestro fue el santo Panchanon Bhattacharya, fundador del Instituto de la Misión Aria de Calcuta 10. Visité a Panchanon en su casa de Calcuta, y escuché con deleite los relatos de sus muchos años con el maestro. Ya para terminar, me narró el más maravilloso caso de su vida. Aquí en Calcuta, me dijo Panchanon, a las 10 de la mañana, al día siguiente de su incineración, la Hiri Mahasaya se me apareció aquí en toda su viviente gloria. Swami Pranavananda, el santo con 2 cuerpos. También me contó los detalles de su propia suprema experiencia. Unos días antes de que la Hiri Mahasaya abandonara su cuerpo, me dijo Pranavananda, estuvo a visitarme en mi escuela de Ranchi. Yo había recibido una carta de él suplicándome que fuera enseguida a Benares. Sin embargo, me retardé y no pude salir inmediatamente. Cuando estaba a la mitad de mis preparativos de viaje, cerca de las 10 de la mañana, contemplé, sorprendido y lleno de gozo, la figura radiante de mi gurú, aparecido de pronto. ¿Para qué te das tanta prisa para ir a Benares?, me dijo la Hiri Mahasaya, sonriendo. Ya no encontrarás allí duda. Lloré desconsoladamente, creyendo que estaba viéndolo únicamente en visión. El maestro se acercó a mí, consolándome. Vamos, toca mi cuerpo, me dijo. Estoy tan vivo como siempre. No llores, ¿acaso no estoy para siempre contigo? De los labios de estos 3 grandes discípulos una historia de maravillosas verdades ha surgido. A las 10 de la mañana, al día siguiente de que el cuerpo de la Hiri Mahasaya fuera consagrado a las llamas, el maestro, resurrecto, en un cuerpo transfigurado aparecióseles a cada uno de ellos a la misma hora y en ciudades diferentes. Y cuando esto corruptible fuera vestido de corrupción, y esto mortal fuere vestido de inmortalidad, entonces será cumplida la palabra que está escrita, la muerte es tragada por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? 11. Notas al margen. 1. Sri Yuktesvar fue posteriormente iniciado, con toda formalidad, en la orden de los Swamis, por el Mahant, jefe de monasterio, de BUDDH Gaya. 2. Gran Rey. Un título de respeto. 3. Un gurú se dirige a su discípulo llamándolo sencillamente por su primer nombre, omitiendo cualquier título. Así, Babaji dijo: la Hiri. Y no la Hiri Mahasaya. 4. Literalmente quiere decir religión eterna, nombre dado al cuerpo de enseñanzas védicas. Sanatan Dharma ha llegado a ser llamado hinduismo. Desde el tiempo de los griegos, quienes designaron a las gentes que vivían en las márgenes del río Indus como @DLG2. Indoos, o hindús. En su sentido lato, la palabra hindú se refiere únicamente a los seguidores del Sanatan Dharma o hinduismo. La expresión indio se aplica por igual a hindúes y maometanos, lo mismo que a otros habitantes del suelo de la India, así como debido a la confusión del error geográfico cometido por Colón, se designa así a los aborígenes mongoloides americanos. El antiguo nombre de la India es Aryabharta, literalmente domicilio de los arios. La raíz aria es, en sánscrito, equivalente a santo, valioso, noble. Posteriormente el uso etimológico de ario, para significar, no lo espiritual, sino características físicas, condujo al gran orientalista Max Muller a declarar, en forma por demás original: para mí, un etnólogo que había de raza aria, sangre aria, cabellos arios y ojos arios, es tan gran pecador como el filólogo que habla de un diccionario dolicocéfalo o de una gramática branquicéfala. 5. Param, Guru.
Quiere decir literalmente, Gurú Supremo, o Gurú del Más Allá, indicando una línea de sucesión de instructores. Babaji, el Gurú de la Giri Mahasaya, era el Param, Gurú de Sri Yuktesvar. 6. Mi visita a la ermita de Kashavananda está descrita en las páginas 369-372. Capítulo XLIULTIMOS Días con mi Gurú. 7. El 26 de septiembre de 1895 fue la fecha en que la Giri Mahasaya abandonó su cuerpo. Pocos días después habría cumplido sus 68 años de edad. 8. Con el rostro mirando hacia el norte, y dando con el cuerpo 3 vueltas alrededor de un círculo. Esto se refiere a los ritos védicos, de los cuales estos movimientos y acciones forman parte. Son empleados por los maestros, quienes saben de antemano cuándo ha llegado su última hora y deben abandonar el cuerpo. La última mediación durante la cual el maestro se funde en el cósmico Aum, es la que se llama Mahasamadhi, o Gran Samadhi. 9. Kabir fue un gran santo del siglo XVI, y sus feligreses eran hindúes y maometanos juntamente. Cuando sobrevino la muerte del santo, sus discípulos comenzaron a reír y a discutir sobre la forma de cómo habría de conducirse la ceremonia de los funerales. El exasperado maestro se levantó de su sueño de muerte y dio las instrucciones pertinentes a sus discípulos. La mitad de mis despojos serán enterrados de acuerdo con los rituales maometanos, les dijo. Y la otra mitad será incinerada con los ritos hindúes. A continuación, desapareció. Cuando los discípulos abrieron el ataúd que contenía sus restos, nada se encontró sino un ramo de flores doradas de sampak. La mitad de estas flores fueron obedientemente enterradas por los maometanos, quienes hasta la fecha reverencian el nicho, que aún existe en el lugar de los hechos. Cuando Kabir era joven, se le acercaron muchos discípulos. Un día, 2 de ellos desearon del maestro una información detallada de carácter intelectual, relativa al sendero místico. El maestro les respondió sencillamente: el sendero presupone distancia. Si él está cerca, no se requiere ningún sendero. Y esto a mí me hace reír. El oír que un pez en el agua tiene sed. 10. Panchanon estableció en un terreno de 17 acres un jardín, en Deogar de Ibar, construyendo un templo que contenía una estatua de la Giri Mahasaya. Otra estatua del gran maestro ha sido colocada por discípulos suyos en la sala de su casa en Benares. 11 Corintios, 3:54 de la tarde, 55. Capítulo 37, @DLG1. Voy a América. América, estas gentes son americanas. Este era mi pensamiento, según se desarrollaba ante mis ojos la visión panorámica de personajes de Occidente. Sumergido en meditación, estaba sentado detrás de unas polvorientas cajas en las bodegas de la escuela de Ranchi. Un retiro privado era difícil de encontrar en esos primeros meses de organización y adaptación en medio de los nuevos educandos. La visión continuaba. Una vasta multitud, uno que me miraba con insistencia, pasaba como nube de actores por el escenario de mi conciencia. La puerta de la bodega se abrió. Como de costumbre, uno de los chiquillos había descubierto mi lugar de retiro. Ven acá, Bimal, le dije con cierta alegría. Tengo unas nuevas para ti. El señor me llama a América. América. El muchacho articuló aquellas palabras como si yo le hubiera dicho: a la luna. Sí, salgo para descubrir América, como Cristóbal Colón. Él pensó que había descubierto la India. Seguramente existe un eslabón kármico entre estas dos tierras. Bimal echó a correr. Pronto, toda la escuela fue informada por el periódico de 2 piernas. Reuní a toda la asombrada facultad y dejé la escuela en sus manos. Yo sé que ustedes conservarán y seguirán los ideales yogis de la Giri Mahasaya hasta el fin y para siempre, les dije. Les escribiré con frecuencia y, con la voluntad de Dios, regresaré algún día. Las lágrimas asomaban a mis ojos cuando lancé una mirada a los niños y a los soleados terrenos de Ranchi. Una época definida de mi vida acababa de cerrarse. A partir de entonces, viviría en tierras lejanas. Pocas horas después de mi visión, tomé el tren para Calcuta. Al día siguiente recibí una invitación para figurar como delegado a un Congreso Internacional de Religiones Liberales en América. Ese año tendría su reunión en Boston, bajo los auspicios de la Asociación Americana Unitaria. Con la cabeza convertida en un verdadero remolino, busqué a Sri Yuktesvar en Serampore. Guruji, acabo de ser invitado a un congreso de religiones en América, debo ir. Tienes abiertas todas las puertas, dijo con sencillez mi maestro. Ahora o nunca. Pero, señor, dije yo, desalentado, qué sé yo de oratoria. Raras veces he dado conferencias y nunca en inglés. Inglés o no inglés, tus palabras sobre la yoga serán oídas en Occidente. Me reí. Bueno, querido Guruji, creo difícil que los americanos vayan a aprender bengalí. Por favor, bendiga y ayúdeme en el trance difícil del idioma inglés 2. Cuando comuniqué a mi padre mis planes, quedó sobrecogido de desconsuelo. Para él, América era un país terriblemente remoto y temía no volver a verme. ¿Cómo vas a ir?, me preguntó con seriedad. ¿Quién va a financiar tu viaje? Como él había siempre sufragado cariñosamente todos los gastos de mi educación y manutención, sin duda creyó que con su pregunta podría dar a mis proyectos un alto.
En seco. El Señor me financiará, seguramente. Cuando formulé esta réplica, pensé en una contestación similar que había dado hacía mucho tiempo a mi hermano Ananta en Agra. Sin mucha malicia agregué luego: Padre, es probable que Dios ponga en tu mente el deseo de que me ayudes. No, nunca, contestó, viéndome con tristeza. Por eso, cuando al día siguiente mi padre me dio un cheque donde leí una gran cantidad, me sorprendí sobremanera. Te doy este dinero, me dijo, no en mi condición de padre, sino como discípulo fiel de la Hiri Mahasaya. Marcha, pues, a las tierras de Occidente y distribuye allí las enseñanzas sin dogmas de la Hiri Mahasaya sobre Kriya Yoga. Me conmoví hondamente al ver el desinterés tan grande que mi padre había mostrado, haciendo caso omiso de sus deseos personales. La justa comprensión la obtuvo la noche anterior, después de haberme dado su negativa, convencido de que no era solo el afán de viajar el que motivaba mi viaje. Quizá no nos volvamos a ver más en esta vida, me dijo mi padre con tristeza. En aquel entonces contaba con 67 años de edad. Una convicción intuitiva me hizo decir: es seguro que el Señor nos volverá a juntar una vez más. Según llevaba a cabo los preparativos para abandonar a mi maestro y a mi tierra natal con rumbo a las desconocidas costas de América, no dejaba de sentir cierta inquietud. Había escuchado muchos relatos de la atmósfera materialista de los occidentales tan diferente del ambiente espiritual de la India, saturada con el aura secular de los santos. Un instructor oriental que desafíe los aires occidentales, pensaba, debe resistir pruebas más duras que los peores fríos de los Himalayas. Una mañana, temprano, principié a orar con la firme determinación de seguir orando, y aún morir en la oración, hasta que oyera la voz de Dios. Yo quería sus bendiciones y la seguridad de que no me perdería en las nieblas del utilitarismo moderno. Ya me había hecho el propósito de ir a América, pero aún más fuerte era mi resolución de escuchar el solaz del permiso divino. Oré y oré conteniendo mis sollozos. No obtuve respuesta. Mi silenciosa petición fue creciendo, hasta que, al mediodía, ya había alcanzado su cenit. Mi cerebro no podía resistir por más tiempo la presión de mi agonía. Si volvía a clamar al cielo, con ahínco de nuevo incrementado, mi cerebro se partiría. En ese instante alguien llamó a la puerta exterior del vestíbulo adjunto al cuarto de mi casa de Grupar Road, donde me hallaba. Abriendo la puerta, vi a un joven vestido con la escasa indumentaria usada por quienes siguen las prácticas de renunciación. Entró, cerró la puerta tras sí, y rehusando el ofrecimiento que le hice de sentarse, me indicó con un ademán que deseaba permanecer de pies mientras hablaba. Debe de ser Babaji. Pensé yo, deslumbrado, pues el hombre que estaba ante mí se parecía mucho, aunque más joven, a la Hiri Mahasaya. Él contestó a mi pensamiento. Sí, soy Babaji, hablaba melodiosamente. Nuestro Padre Celestial ha escuchado tu oración, y él me envía para que te diga: sigue el mandato de tu gurú y viaja a América. No temas, estás protegido. Después de una pausa, Babaji me dirigió otra vez la palabra. Tú eres el que he escogido para difundir el mensaje del Kriya Yoga en Occidente. Hace mucho tiempo conocí a tu gurú, Yuktesbar, en una Kumbh Mela. Fue cuando le dije que iba a enviarte a ti para que te preparara. Yo no podía articular palabra, casi ahogado por una devoción rayana en el terror, y profundamente agradecido de oír de sus propios labios que había sido él quien me guiara a Sri Yuktesbar. Me prosterné a los pies del inmortal gurú. Graciosamente, hizo que me levantara del suelo. Diciéndome muchas cosas acerca de mi vida, me dio a continuación ciertas instrucciones personales y expresó profecías secretas. Finalmente, me dijo con solemnidad: el Kriya Yoga, la técnica científica de realización para conocer a Dios, terminará por difundirse en todos los países, ayudando a armonizar a las naciones por medio de la percepción personal y trascendental que el hombre obtendrá del Padre Infinito. Con una mirada de majestuoso poder, el maestro me electrizó con un atisbo de su conciencia cósmica. Poco después se encaminó hacia la puerta. No trates de seguirme, me dijo. No podrás hacerlo. Por favor, Babaji, no os vayáis. Grité repentinamente. Llevadme con vos. Volviéndose para verme, dijo. Ahora, no, en otra ocasión. Abrumado por la emoción, hice caso omiso de su advertencia, y cuando trataba de seguirlo, mis pies no obedecieron, parecían estar firmemente clavados en el suelo. Desde la puerta, Babaji me lanzó una última mirada cariñosa. Levantó su mano en señal de bendición y salió. Mis ojos le siguieron fijamente, añorándolo. Después de algunos minutos, mis pies estuvieron en libertad. Me senté y de nuevo comencé a meditar, cada vez más agradecido a Dios no solamente por haberme respondido a mis oraciones, sino por haberme bendecido con tal encuentro con Babaji. Todo mi cuerpo parecía estar santificado por el contacto con el antiguo pero siempre joven maestro. Por largo tiempo había deseado encontrarme un día en su presencia. Hasta ahora, a nadie he contado mi encuentro con Babaji. Considerándola como la más sagrada de mis experiencias, la he conservado oculta en mi corazón. Pero me ha venido el pensamiento de que los lectores de esta biografía estarían más inclinados a creer en la realidad del solitario Babaji, y en su interés por los asuntos del mundo, si yo narro que lo vi con mis propios ojos. He ayudado a un artista a realizar un dibujo del gran yogi, Cristo de la India moderna, buscando el mayor parecido. El dibujo aparece en este libro. La víspera de mi partida para los Estados Unidos me halló en la santa presencia de Sri Yuktesbar. Olvida que has nacido hindú y no seas tampoco americano. Toma lo mejor de ambos, me dijo mi maestro con su serena y sabia manera. Sé tú mismo, tu verdadero ser, un hijo de Dios.
Busca e incorpora a tu ser las mejores cualidades de todos tus hermanos, diseminados en todos los lugares de la tierra en las diversas razas. Luego me bendijo. Todos aquellos que vengan a ti con fe, buscando a Dios, serán ayudados. Según los veas, la corriente espiritual que emana de tus ojos penetrará en sus cerebros y cambiará sus hábitos materiales, haciéndolos más conscientes de Dios. Prosiguió diciéndome: tienes mucha facilidad para atraer almas sinceras. A donde quieras que vayas, aun en los lugares más desiertos, encontrarás amigos. Todas sus bendiciones han sido ampliamente demostradas. Vine solo a América, a estas inmensidades, sin un solo amigo, pero allí los encontré a millares, listos para recibir las imperecederas enseñanzas del alma. Salí de la India en agosto de 1920, a bordo del vapor The City of Sparta, el primer barco de pasajeros que salía para América después de la Primera Guerra Mundial. Pude conseguir que se me registrara como pasajero después de haber vencido, a veces de manera milagrosa, un sinnúmero de dificultades, sobre todo las relativas a conseguir pasaporte. Durante el viaje por mar, que duraría 2 meses, un compañero de viaje supo que yo era el delegado hindú al Congreso de Boston. Swami Yogananda, me dijo, con el primer de los innúmeros acentos que después escucharía en América cuando pronunciaran mi nombre: por favor, ¿no quiere usted dirigir la palabra a sus compañeros de viaje, el próximo jueves por la noche? Yo creo que todos saldremos grandemente beneficiados si usted nos dice algo sobre la batalla de la vida y cómo hay que pelearla. Ay, por lo pronto, yo era quien tenía que pelear la batalla de mi vida, según lo descubrí el miércoles. Después de tratar desesperadamente de coordinar mis ideas para componer una conferencia en inglés, decidí abandonar toda clase de preparación. Mis pensamientos, como potro salvaje que prevé el sufrimiento de la silla, rehusaban en lo absoluto cualquier idea de ayuda en la gramática inglesa. Confiando, no obstante, y por completo, en las seguridades que me había dado mi maestro, me presenté ante el auditorio congregado en el salón del barco el jueves. No acudió la elocuencia a mis labios. Sin poder articular palabra, me mantuve delante del auditorio. Este lapso de silencio duró 10 minutos, al cabo de los cuales el auditorio, dándose cuenta de mis dificultades, comenzó a reír. Para mí, la situación no tenía nada de graciosa en aquellos momentos. Indignado, envié a mi maestro una oración silenciosa. Tú puedes hablar. Sonó su voz instantáneamente en mi conciencia. Mis pensamientos asumieron de inmediato una relación amistosa con la lengua inglesa. 45 minutos después, la concurrencia estaba atenta todavía. Mi plática me proporcionó algunas invitaciones para dar conferencias ante diferentes organizaciones americanas. Nunca pude recordar, después, una sola palabra de lo que había dicho. Informándome discretamente, supe por varios viajeros. Usted ha ofrecido una conferencia inspirada y substanciosa en un inglés perfecto. Al escuchar estas deliciosas noticias, humildemente di gracias a mi gurú por su oportuna ayuda, comprendiendo, una vez más, que él estaba siempre conmigo, suprimiendo las duras barreras del tiempo y del espacio. De vez en cuando, durante el resto del viaje, sentí ciertos aprensivos escrúpulos acerca del ordenamiento de la conferencia en inglés para el Congreso de Boston. Señor, recé, deja que mi inspiración sea la tuya, y no una vez más los estallidos de risa del auditorio. The City of Sparta atracó cerca de Boston a fines de septiembre. El 6 de octubre ofrecí al Congreso mi primer discurso en América. Este fue bien recibido, y yo respiré con tranquilidad. El magnánimo secretario de la American Unitarian Association escribió el siguiente comentario en un informe público del Congreso 3. El Swami Yogananda, delegado del Brahmacharya Ashram de Ranchi, India, trajo los saludos de su asociación a este congreso. En fluido inglés y convincentes conceptos nos ofreció una disertación de carácter filosófico sobre la ciencia de la religión, que se ha impreso en forma de folleto para una más amplia distribución. La religión, declaró, es universal y sola. No es posible que podamos universalizar costumbres y convicciones particulares, pero el elemento común de la religión puede ser universalizado y a todos podremos pedir que la sigan y obedezcan. Debido a la generosa donación de mi padre, pude permanecer en América después que terminó el Congreso. 4 años felices fueron pasados en Boston, en humildes circunstancias. Daba conferencias, enseñaba y escribía un libro de poemas, Cantos del Alma, con un prefacio del Dr. Frederick B. Robinson, presidente del Colegio de la Ciudad de Nueva York 4. En el verano de 1924 inicié un viaje transcontinental. Hablé ante miles de personas en las principales ciudades, terminando mi viaje con unas vacaciones en la parte norte del territorio de Alaska. Con la ayuda de generosos estudiantes, a fines del año de 1925, ya tenía establecida la sede central americana de Mount Washington en la ciudad de Los Ángeles, California. El edificio es el mismo que en años anteriores, habían contemplado durante una visita en Cachemira. Me apresuré a enviar a Sri Yuktesbar fotografías de estas distantes actividades en América. Él me contestó con una tarjeta postal en bengalí, que aquí traduzco, @DLG2. Hijo de mi corazón, oh, Yogananda. Viendo las fotografías de tu escuela y tus estudiantes, qué gran regocijo llena mi vida.
No lo puedo expresar en palabras. Me estoy recreando en el gozo de ver a tus estudiantes de yoga en las diferentes ciudades. Contemplando tus métodos en el cántico de las afirmaciones, vibraciones y oraciones divinas de curación, no puedo menos que darte las gracias desde el fondo de mi corazón. Viendo la entrada, el camino ascendente en espiral, y la hermosa vista que se contempla desde lo alto de Mount Washington, ansío verlas con mis propios ojos. Aquí toda marcha bien. Por la gracia de Dios, que siempre estés en bendición. Sri Yuktesbar Giri. Los años pasaron con rapidez. Ofrecí conferencias en cada parte de mi nueva tierra, y dirigí la palabra a cientos de clubes, colegios y grupos de todas las denominaciones. Docenas de miles de americanos recibieron la iniciación en la yoga. A ellos les dediqué mi nuevo libro de pensamiento para la oración, en el año de 1929, Murmullos de la Eternidad, con un prefacio de Amelita Galli, Cursi 5. Enseguida ofrezco de este libro un poema intitulado Dios, 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 compuesto una noche mientras estaba en el foro de conferencias. De las profundidades del sueño. Según asciende la escala espiritual de la vigilia. Murmuro. Dios, Dios, Dios. Tú eres el alimento, y cuando rompo la dieta de mi nocturna separación de ti, te saboreo y mentalmente digo, Dios, Dios, Dios. No importa a dónde vaya, los panales de mi mente se dirigen siempre a ti. Y en la batalla de la actividad, mi silencioso grito es siempre, Dios, Dios, Dios. Cuando las ruidosas tormentas de la dura prueba gritan, y cuando las preocupaciones se apoderan de mí, ahogo su clamor cantando en alta voz, Dios, Dios, Dios. Cuando mi mente teje sueños con hilos del recuerdo, entonces, en la mágica tela, encuentro escrito, Dios, Dios, Dios. Cada noche, cuando el sueño es más profundo, mi paz sueña y exclama, alegría, alegría, alegría. Y mi alegría viene, cantando siempre, Dios, Dios, Dios. En la vigilia, al comer, al trabajar, al soñar, al dormir, al servir, al cantar, al meditar, amando divinamente. Mi alma murmura constantemente, sin que nadie la oiga, Dios, Dios, Dios. Algunas veces, generalmente cuando a principios de mes, las cuentas por pagar, debidas a los gastos de sostenimiento de Mount Washington y otros centros de autorrealización se apilan en mi mesa, pienso con añoranza en la paz simple de la India. Pero todos los días veo un entendimiento cada vez más amplio entre Oriente y Occidente, y mi alma se llena de alegría. He hallado el gran corazón de América expresado en las maravillosas líneas de Emma Lazarus, grabadas en la base de la Estatua de la Libertad, la Madre de los Exiliados. En la antorcha de su mano brilla la bienvenida universal, sus dulces ojos dominan la bahía, una de dos ciudades. Conservad, viejas tierras, vuestra amontonada pompa. Clama ella, con silenciosos labios. Enviadme a vuestros seres fatigados, a vuestros pobres, a vuestras numerosas multitudes, que buscan ser libres, y respirar la libertad y el desecho infeliz de vuestras orillas aglomeradas. Enviadme a quienes carecen de hogar, enviádmelos en una tempestad. Yo levanto mi lámpara a las doradas puertas. Notas al margen. Muchos de estos rostros los he reconocido después, instantáneamente, en Occidente. 2 Sri Yuktesbar y yo conversábamos generalmente en bengalí. 3. New Pilgrimages of the Spirit. Boston, Bacon Press, 1921. 4. El Dr. Robinson y su esposa visitaron la India en 1939 y fueron huéspedes de honor en la escuela de Ranchi. 5. La señora Galli, Cursi y su esposo, el Dr. Homer Samuels, el pianista, han sido estudiantes de Kriya Yoga durante 20 años. La interesante historia de los años de la vida musical de esta famosa prima donna ha sido últimamente publicada por C. Lemacena, Paebarco, de Nueva York, 1945, Galli, Cursi's Life of Song. Capítulo 38. Lutero Burbank, un santo entre las rosas. El secreto de mejorar el cultivo de las plantas es, aparte del conocimiento científico, el amor. Fue Lutero Burbank quien exteriorizó esta sabia frase cuando yo caminaba a su lado en sus jardines de Santa Rosa. Nos detuvimos cerca de un macizo de cactos comestibles. Mientras llevaba a cabo experimentos destinados a producir una especie de cactus sin espinas, continuó, solía hablar a las plantas a fin de crear una vibración de amor. No tenéis nada que temer, les decía. Para nada necesitaréis vuestras espinas defensivas. Yo os protegeré. Gradualmente, la útil planta de los desiertos produjo una variedad sin espinas. Yo estaba encantado ante este milagro. Por favor, querido Lutero, deme usted algunas hojas de cacto para plantarlas en mis jardines de Mount Washington. Un trabajador, que se encontraba cerca de nosotros, hizo ademán de arrancar una hojas, pero Burbank lo detuvo. Yo mismo las cortaré para el Swami. A continuación me tendió 3 hojas, que yo planté más tarde y que vi, regocijado, crecer considerablemente. El gran horticultor me dijo que su primer triunfo notable fue la gran variedad de patata que se conoce con su nombre.
Con la perseverancia del genio, presentó al mundo, sucesivamente, cientos de cruces y variedades de los productos naturales, mejorados por su labor, entre ellas, las variedades Burbank de tomate, maíz, calabaza, cereza, ciruela, mandarinas, fresas, amapolas, lilas y rosas. Yo preparé mi máquina fotográfica cuando Lutero me condujo ante el famoso nogal por medio del cual había probado que la evolución natural puede ser enormemente acelerada. En solo 16 años, dijo, este nogal llegó a producir nueces en una abundancia que, de no ser ayudado, hubiera alcanzado solo después de 2 veces ese tiempo. La pequeña hija adoptiva de Burbank llegó retozando al jardín, en compañía de su perro. Ella es mi planta humana, dijo Burbank, mientras saludaba afectuosamente a la pequeña, agitando la mano. He llegado a ver a la humanidad como a una gran planta que requiere para sus más altos logros solo amor, las bendiciones naturales del aire libre y el contacto con la naturaleza, cruces y selecciones inteligentes. Durante mi propia vida he observado progresos tan maravillosos en la evolución de las plantas, que miro al futuro optimistamente, creyendo en un mundo sano y feliz con solo que a sus hijos se les enseñen los principios de una vida simple y racional. Debemos retornar a la naturaleza, y la naturaleza es Dios. Lutero, a usted le encantaría mi escuela de Ranchi, con sus clases al aire libre y con su atmósfera de alegría y simplicidad. Mis palabras tocaron la cuerda más próxima al corazón de Burbank, la educación infantil. Me hizo varias preguntas, mientras el interés brillaba en sus ojos serenos y profundos. Swamiji, dijo finalmente, escuelas como la de usted son las que constituyen la única esperanza para un milenio futuro. Estoy contra todos los sistemas educativos de nuestro tiempo, segregados de la naturaleza y carentes de toda individualidad. En cuerpo y alma comparto sus ideales prácticos en materia de educación. Mientras me despedía del amable sabio, él me obsequió un pequeño volumen autografiado 1. Aquí tiene usted mi libro sobre la educación de la planta humana 2, dijo. Se requieren nuevos tipos de instrucción, experimentos valerosos. A veces, las más atrevidas experiencias han tenido éxito para hacer surgir lo mejor en materia de flores y frutos. Las innovaciones educativas en relación con los niños deben asimismo ser más numerosas, más valientes. Esa misma noche leí el librito, poseído de vivo interés. El sabio, cuyos ojos entreveían un glorioso futuro para la raza humana, había escrito: la cosa viviente más obcecada de este mundo, la más difícil de desviar o modificar, es una planta que ha sido fijada en ciertos hábitos. Recuérdese que esta planta ha preservado su individualidad a través de las edades. Tal vez se trate de una planta que puede buscarse en el pasado, a través de eones de tiempo, aferrada a las rocas mismas, y que jamás ha variado gran cosa durante esos periodos. Puede pensarse que, después de todas estas edades de repetición, la planta no llegue a verse poseída de una voluntad, si así podemos llamarla, de tenacidad sin paralelo. Ciertamente, existen ciertas plantas, como una de las variedades de la palma, tan persistentes, que todos los esfuerzos humanos para modificarlas han sido vanos. La voluntad humana es débil comparada con la voluntad de una planta. Pero observemos cómo la terquedad ancestral de esta planta se rompe simplemente con ligarla a una nueva vida, consiguiendo, por medio del cruce, un completo y poderoso cambio en su vida. Luego, cuando el rompimiento sobreviene y se fija, durante generaciones de paciente supervisión y selección, la planta se establece definitivamente en su nuevo género de vida y jamás regresa al antiguo. Su tenaz voluntad ha sido, al fin, rota y modificada. Cuando se trata de algo tan sensitivo y maleable como es la naturaleza de un niño, el problema es mucho más fácil. Magnéticamente atraído por este gran norteamericano, lo visité una y otra vez. Una mañana, llegué a verle al mismo tiempo que el cartero, quien depositó en el estudio de Burbank, algo así como 1 millar de cartas. Los horticultores solían escribirle de todas partes del mundo. Swamiji, su presencia es justamente lo que necesito como excusa para salir al jardín, dijo Lutero alegremente. Abrió una gran gaveta de su escritorio, que contenía cientos de cuadernos de viaje. Vea usted, dijo, así es como viajo. Atado por mis plantas y por la correspondencia, satisfago mis deseos de conocer otros países, mirando de vez en vez los grabados de estos cuadernos. Mi automóvil se encontraba estacionado ante las verjas. Lutero y yo viajamos por las calles de la pequeña ciudad, que engalanaba sus jardines con las variedades de rosas, @DLG2. Pitchblow, Santa Rosa y Burbank. Mi amigo Henry Ford y yo creemos en la antigua teoría de la reencarnación, me dijo Lutero. Arroja luz sobre algunos aspectos de la vida que, de otro modo, son inexplicables. La memoria no siempre prueba la verdad. El hecho de que el hombre no pueda recordar sus vidas pasadas no prueba que no las tuvo. La memoria del hombre se encuentra en blanco en lo que respecta a los periodos intrauterino y a una parte de la infancia, pero probablemente ha pasado por ellos. Finalizó riendo. El gran sabio había recibido la iniciación en Kriya, durante una de mis primeras visitas. Practico la técnica con toda devoción, Swamiji, dijo, después de muchas y profundas preguntas relativas a diversos asuntos de la yoga. Lutero observó con lentitud. En verdad, el Oriente posee inmensos tesoros de conocimientos que Occidente apenas comienza a descubrir.
La íntima comunión con la naturaleza, la cual le había revelado muchos de sus más celosamente guardados secretos, había otorgado a Burbank una reverencia espiritual sin límites. En ocasiones me siento muy cerca del poder infinito, me confió tímidamente. Su rostro sensitivo y bellamente modelado, se iluminó con los recuerdos. En esas ocasiones he sido capaz de curar enfermos cercanos a mí, lo mismo que a las plantas. Me habló de su madre, una cristiana de corazón. Muchas veces, después de su muerte, dijo Lutero, he sido bendecido por ella, que se me ha aparecido en visiones, me ha hablado. Con bastante desgano regresamos hacia su casa, donde aguardaban aquellas 1000 cartas. Lutero, dije, el mes próximo comenzaré a publicar una revista destinada a presentar los ofrecimientos de la verdad de Oriente y de Occidente. Le suplico que me ayude a decidir un buen nombre para esa publicación. Discutimos los títulos durante un momento y finalmente convenimos en llamar la revista East, West. 3. Oriente, Occidente. Cuando volvimos a entrar en su estudio, Burbank me dio un artículo que había escrito sobre ciencia y civilización. Esto será publicado en el primer número de la revista, dije agradecido. Según nuestra amistad iba siendo más estrecha, yo llamé a Burbank mi santo norteamericano. He aquí un hombre, Citean, quien no existe, engañó. 4. Su corazón era insondablemente profundo, desde tiempo identificado con la humildad, la paciencia, el sacrificio. Su pequeña casa, situada entre las rosas, era austeramente sencilla. Él sabía que el lujo nada vale y conocía la alegría que acarrean unas cuantas posesiones queridas. La modestia con la que sobrellevaba su fama científica, le recordaba repetidamente los árboles que inclinan al suelo sus ramajes repletos de frutos maduros, pues es el árbol vacío el que eleva su cabeza en un alarde hueco. Fue en Nueva York donde, en 1926, mi querido amigo murió. Con los ojos arrasados por las lágrimas, pensé: oh, de buena gana caminaría desde aquí hasta Santa Rosa si pudiera verle un día más. Aislándome de visitantes y secretarios, pasé recluido las 24 horas siguientes. Al día siguiente llevé a cabo un rito conmemorativo védico en derredor de un gran retrato de Lutero. Un grupo de mis estudiantes norteamericanos, luciendo ropas hindúes de ceremonia, cantaron los antiguos himnos, en tanto que se hacía una ofrenda de flores, agua y fuego, símbolos de los elementos del cuerpo y de su liberación en la fuente infinita. Aun cuando la forma de Burbank yace en Santa Rosa, bajo un cedro del Líbano que mismo plantó hace años en su jardín, por mí su alma se encuentra en el santuario de todas y cada una de las flores que se abren a lo largo del camino. Sumido durante un tiempo en el espacioso espíritu de la naturaleza, ¿no era, acaso, Lutero quien murmuraba en sus vientos, quien marchaba al través de sus auroras? Su nombre ha llegado a ser herencia del lenguaje común, incluyendo la palabra @DLG1, Burbank. Como verbo transitivo, el diccionario Webster's New International la define así: cruzar o injertar una planta. Así, de modo figurado, mejorar cualquier cosa, se trate de un proceso o de una institución, por medio de la selección de buenas características y de la eliminación de las malas, o añadiendo buenas características. Amado Burbank, grité, después de leer la definición, tu propio nombre es ahora sinónimo de bondad. Lutero Burbank. Traducción del facímil de una carta de Lutero Burbank al Swami Yogananda, @DLG1. Luther Burbank. Santa Rosa, California. Estados Unidos de América. Diciembre 22 de 1924. He examinado el sistema Yogoda del Swami Yogananda y, en mi opinión, es ideal para entrenar y armonizar las naturalezas física, mental y espiritual del hombre. El objetivo del Swami es establecer escuelas donde se enseñe cómo vivir en todo el mundo, centros en donde la educación no se limite tan solo al desarrollo del intelecto, sino se extienda también al cuerpo, la voluntad y los sentimientos. Por medio del sistema Yogoda de desarrollo físico, mental y espiritual, empleando métodos sencillos y científicos de concentración y meditación, la mayoría de los complejos problemas de la existencia pueden ser resueltos y la paz y la buena voluntad reinar en la tierra. La idea del Swami sobre una verdadera educación está basada sobre el simple sentido común, libre de todo misticismo y de todo bagaje impracticable. De otro modo, no obtendría mi aprobación. Me complace contar con esta oportunidad de unirme sinceramente al Swami en su intento de crear las escuelas internacionales del arte de vivir, las cuales, de establecerse, auguran un futuro mejor que cuanta cosa conozco. Firmado. Notas al margen. 1. Burbank me dio a sí mismo un retrato suyo autografiado. Lo guardo con el mismo celo con el que, cierta vez, un comerciante hindú guardaba un retrato de Lincoln. Este hindú, que se encontraba en los Estados Unidos en los años de la Guerra Civil, llegó a tener tanta admiración por Lincoln, que no deseaba volver a la India hasta no tener un retrato del gran europeo. Inconmovible ante las puertas de la casa de Lincoln, el comerciante rehusó irse, en tanto el atónito presidente no le permitiera emplear los servicios de Daniel Huntington, famoso artista neoyorquino. Cuando el retrato estuvo terminado, el hindú se lo llevó triunfalmente a Calcuta. 2. Nueva York, editado por Century Co. 1922. 3. En 1948, dicha revista recibió el nuevo nombre de Self-Realization Magazine. 4. San Juan 1:47 de la mañana. Capítulo 39.
Teresa Newman, la católica con estigmas. Regresa a la India. Te he esperado pacientemente durante 15 años. Pronto abandonaré este cuerpo para pasar al resplandeciente domicilio del más allá. Yogananda, ven. La voz de Sri Yuktesvar sonó en mi asombrado oído interno mientras yo estaba en meditación en la sede central de MT. Washington atravesando 10.000 millas en un abrir y cerrar de ojos, su mensaje penetró en lo más profundo de mi ser como un rayo de luz. 15 años. Sí, reflexioné, estamos en 1935. He pasado 15 años difundiendo las enseñanzas de mi gurú en América. Ahora, él me llama. Esa misma tarde conté mi experiencia a un discípulo que me visitaba. Su desarrollo espiritual, alcanzando por la técnica de Kriya Yoga, era tan notable, que con frecuencia yo lo llamaba Santo. Recordando la profecía de Babaji acerca de que en América también se producirían hombres y mujeres de realización divina gracias al antiguo sendero de los yogis. Este discípulo y algunos otros insistieron generosamente en hacer una donación para que yo realizara el viaje. De esta manera, el problema financiero fue resuelto e hice arreglos para embarcar hacia la India, vía Europa. Semanas de intensa preparación en MT, Washington. En marzo de 1935 organicé, bajo las leyes del estado de California, la Asociación de Autorrealización, definiéndola como un organismo sin miras de lucro. A esta institución educativa van todas las donaciones hechas por el público, así como los ingresos por la venta de mis libros, revistas, cursos por correspondencia, cuota por clases y toda otra fuente de ingresos. Regresaré, dije a mis estudiantes, y nunca podré olvidar a América. Un grupo de buenos y cariñosos amigos me dieron un banquete de despedida en Los Ángeles. Yo veía con insistencia sus rostros y pensaba, agradecido. Señor, a aquel que te recuerda como al único dador, nunca le faltarán las dulzuras de la amistad entre los mortales. El 9 de junio de 19.351 me embarqué en Nueva York, en el vapor Europa. 2 estudiantes me acompañaban, mi secretario, el señor C. Richard Wright, y una dama de mediana edad, de Cincinnati, la señorita Etty Bletch. Disfrutamos los días venturosos de la tranquilidad del océano, quietud bien recibida y apreciada después de las largas semanas de prisas y trabajos. Sin embargo, nuestro periodo de descanso fue bien corto. La velocidad de los barcos modernos tiene sus desventajas. Como cualquier grupo de turistas, caminamos por la antigua y enorme ciudad de Londres. Al día siguiente se me invitó a hablar ante una gran audiencia en Caxton Hall, donde fui presentado al público de Londres por Sir Francis Young-Cusman. Nuestra comitiva pasó un día muy agradable como huésped de Sir Harry Lauder, en su quinta de Escocia. Pronto cruzamos el canal con rumbo al continente, pues yo deseaba llevar a cabo una peregrinación especial a Baviera. Yo sentía que esta sería mi única oportunidad de visitar a la gran mística católica Teresa Newman, de Connersroyd. Hacía años había leído una asombrosa información acerca de Teresa Newman y los datos principales del artículo eran los siguientes. 1. Teresa nació en 1898. A la edad de 20 años sufrió un accidente y quedó ciega y paralítica. 2. Milagrosamente, recobró la vista en 1923, gracias a sus fervorosas oraciones a Santa Teresita. La Florecilla. Poco tiempo después, los miembros paralizados de Teresa Newman fueron curados instantáneamente. 3. Desde 1923 hasta la fecha, Teresa se ha abstenido completamente de comer y beber, con excepción de una pequeña hostia consagrada, que toma todas las mañanas. 4. Los estigmas, o heridas sagradas de Cristo, aparecieron en el año 1926, en la cabeza, el pecho, las manos y los pies de Teresa. Desde entonces, el viernes de cada semana ella sufre la pasión de Cristo, sufriendo en su propio cuerpo todas las históricas agonías del Salvador. 5. Conociendo únicamente la sencilla lengua germánica que se habla en su pueblo, los viernes, mientras está en trance, Teresa pronuncia palabras que los eruditos han identificado como pertenecientes al antiguo aramaico. En ciertos momentos de su visión habla en hebreo o en griego. 6. Por permiso eclesiástico, Teresa ha sido sometida en varias ocasiones a la observación científica. El Dr. Fritz Kerlig, editor de un periódico protestante alemán, fue a Connersroyd para desenmascarar el fraude católico. Pero terminó escribiendo reverentemente su biografía 2. Como siempre, ya sea en Oriente o en Occidente, yo estaba ansioso de conocer a una santa. Por ello, me regocijé grandemente cuando, el día 16 de julio, nuestra comitiva hacía su entrada a la curiosa villa de Connersroyd. Los campesinos bávaros mostraban gran interés por nuestro automóvil Ford, que habíamos traído desde América, y por el extraño y disparar grupo que lo tripulaba. Un joven americano, una dama ya entrada en años y un oriental de piel aceitunada y con los largos cabellos metidos bajo el cuello del saco. La pequeña casa de Teresa, limpia y pulcra, llena de geranios en flor que crecían junto a un pozo primitivo, estaba, cerrada y silenciosa. Ni los vecinos ni el cartero del pueblo, que acertó a pasar, nos pudieron dar ninguna información. Comenzó a llover. Mis acompañantes sugirieron que nos marcháramos. No, dije obstinadamente, permaneceré aquí hasta que descubra un indicio que me conduzca a Teresa. 2 horas más tarde, aún estábamos sentados en nuestro auto en medio de la lluvia. Señor, suspiré, quejándome, ¿por qué me has conducido hasta aquí si ella ha desaparecido?
Un hombre que hablaba inglés se detuvo a nuestro lado y cortésmente nos ofreció su ayuda. Yo no sé de cierto dónde está Teresa, nos dijo, pero con frecuencia visita la casa del profesor Wurst, un maestro de seminario de Eichstätt, a 80 millas de aquí. A la mañana siguiente, nuestra comitiva marchó a la quieta villa de Eichstätt, entrando en sus callejuelas estrechas y empedradas. El doctor Wurst nos saludó cordialmente cuando llegamos a su casa. Sí, Teresa está aquí. Mandó enterarla de nuestra presencia y pronto el mensajero apareció con su respuesta. Aun cuando el obispo me ha pedido que no vea a nadie sin su consentimiento, yo recibiré al hombre de Dios de la India. Profundamente agradecido por estas palabras, seguí al doctor Wurst a una salita del segundo piso. Teresa entró inmediatamente, irradiando un aura de paz y ventura. Llevaba un vestido negro y un tocado inmaculadamente blanco sobre la cabeza. Aun cuando su edad era de 37 años en esa época, aparecía mucho más joven, poseyendo la lozanía y el encanto de una niña. Llena de salud, bien formada, de mejillas sonrosadas y siempre alegre, así es esta santa que no come. Teresa me saludó amablemente con un gentil apretón de manos. Ambos entramos en silenciosa comunión, reconociéndonos uno al otro como amantes de Dios. El doctor Wurst se ofreció gentilmente a servirnos de intérprete. Cuando nos sentamos, noté que Teresa me miraba con ingenua curiosidad. Evidentemente, los hindúes han sido raros en Baviera. ¿No come usted nada? Yo deseaba oír la respuesta de sus propios labios. No, excepto una hostia consagrada, hecha de harina, que tomo diariamente a las 6 de la mañana. ¿De qué tamaño es la hostia? Tan delgada como un papel y del tamaño de una moneda pequeña. Luego agregó, la tomo por razones sacramentales. Si no está consagrada, soy incapaz de tragarla. Pero, seguramente, usted no ha vivido de ese único alimento durante los 12 últimos años. Vivo de la luz de Dios. Qué sencilla fue su respuesta, qué einsteiniana. Ya veo que usted sabe que la energía fluye a su cuerpo proveniente del éter, del sol y del aire. Una dulce sonrisa se dibujó en sus labios. Me da mucho gusto saber que usted comprende cómo es que vivo yo. Su vida sagrada es una constante y diaria demostración de la verdad pronunciada por Cristo. No solo de pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. 3. De nuevo ella expresó alegría por mi explicación. Es ciertamente así, y una de las razones por las que estoy en la tierra actualmente, es para probar que el hombre puede vivir por la luz invisible de Dios y no únicamente de alimento. ¿Puede usted enseñar a otros cómo vivir sin alimentos? Ella pareció un poco confusa. Yo no puedo hacer eso, Dios no lo desea. Cuando mi mirada cayó sobre sus fuertes y graciosas manos, Teresa me mostró una pequeña herida, cuadrada, recientemente cicatrizada, en cada una de las palmas. En el dorso de cada mano me señaló una herida más pequeña, en forma de media luna, y asimismo, recientemente cicatrizada. Cada herida atravesaba completamente la mano. Esto trajo a mi mente el distante recuerdo de los clavos cuadrados con punta en forma de media luna que aún se emplean en Oriente, pero que yo no recuerdo haber visto en Occidente. La santa me contó algo de sus trances semanales. Como observador indefenso, conté